7 de la mañana con 24 minutos, seguimos avanzando, esto es bien importante. Sinovac anunció que su vacuna contra el COVID-19 es más efectiva con un mayor intervalo de dosis. Esto tras un ensayo clínico en Brasil que mostró que era casi un 20% más efectiva en pacientes que recibieron sus 2 dosis con más tiempo de separación. Estamos en contacto con Alexis Kalergis, él es director del Instituto de Inmunoterapia y académico también de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, que está trabajando precisamente en los ensayos clínicos de esta vacuna. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Carla, que estamos muy temprano con su camarógrafo TVN, que llegó tempranísimo, así que agradecerle la disposición y saludarle a usted y a la audiencia. Sí, pues estamos bien interesados, doctor, en saber qué va a pasar con esta vacuna de Sinovac, popularmente conocida como la vacuna china, ¿no? Que ustedes han tenido la suerte de poder monitorear bien de cerca y que en estos días, mañana, pasado, incluso hoy día, se está analizando para poder darle la autorización definitiva. Se puso un manto de dudas sobre la vacuna. Se ha dicho en los últimos días que no es tan efectiva como se esperaba. ¿Es eso cierto? ¿Va a servir esta vacuna para el combate de la pandemia en nuestro país? Bueno, Carla, usted tocó varios puntos, quizás referirme a que no se pueden comparar los estudios clínicos de distintas vacunas, porque son todos estudios distintos, con criterios distintos, con poblaciones distintas. Y esta vacuna en particular tiene 4 estudios en ejecución, uno en Indonesia, otro en Turquía, otro en Brasil y, muy importante, uno en Chile. Y él quisiera destacar lo importante del estudio en Chile, porque eso nos va a dar y nos está dando una señal de relativa a la calidad, a la seguridad y a la inmunidad que genera esta vacuna. En el estudio de Turquía, que ya es un país donde ocurrió la aprobación de uso de emergencia, lo mismo ocurrió en Indonesia y recientemente este domingo en Brasil. Recibió, en base a los antecedentes que entregó cada estudio, esos países fueron capaces de dar aprobación de uso de emergencia a la vacuna en agencias regulatorias muy prestigiosas, como por ejemplo la de Brasil. La Anvisa es una agencia nivel 4, igual que la nuestra, que es el Instituto de Salud Pública, equivalente a la FDA. En el caso de Brasil se hizo una entrega diferenciada de la eficacia, que era 50, 78 y 100%, dependiendo del tipo de caso. En el caso de Indonesia se reportó una eficacia del 65% y en el caso de Turquía del 91%. Doctor. Así que cada estudio es distinto. Dígame. Sí, quisiera quedarme con lo de Brasil, porque eso fue lo que de alguna manera encendió las alarmas. Después varios expertos y usted mismo han tenido que salir a explicar lo que se reportó en estos estudios con esta diferenciación. Muchos se quedaron con ese 50%, diciendo que la efectividad está recién en el mínimo del umbral requerido por la OMS, pero se ha tendido a explicar que en los casos más graves esta vacuna sí sería incluso 100% efectiva y que ahí hay un tremendo ámbito de trabajo, porque lo que se busca también es evitar que la gente muera, que la gente se hospitalice, que tenga que ser intubada. A ver si nos puede explicar estas distintas eficacias de 50%, de 78% y de 100%. Claro, el estudio de Brasil hizo algo que no ha hecho ningún estudio de ninguna otra vacuna, que es incluir casos que son PCR positivos, pero que no presentan síntomas que requieran atención médica, es decir, lo que se define como un caso muy leve. Y en ese caso la eficacia se informó del 50.4%, o sea, para casos de PCR positivo y muy leves. Luego, para casos leves, y en el caso de esta misma vacuna, se reportó una eficacia del 80% en ese estudio y para casos moderados y severos, según los datos de Brasil, se informó una eficacia del 100%. Entonces, lo que hizo Brasil fue una entrega diferenciada dependiendo del tipo de caso de la enfermedad COVID-19. Por ejemplo, otras vacunas, disculpe, no han incluido en su análisis los casos que son PCR positivos y muy leves. Lo que hizo el estudio de Brasil, y es interesante, es indicar que incluso para casos muy leves, esta vacuna podría tener una eficacia del 50.4%. ¿Uno podría, a la luz de estos números, llegar a concluir que esta vacuna va a servir para que menos gente muera y menos gente se agrave, pero no va a servir tanto para que nos dejemos de contagiar del coronavirus, o todavía es muy pronto para sacar ese tipo de conclusiones? Es muy pronto, bueno,
Carla, algo que no mencioné que es muy importante. Todos los análisis de eficacia de esta vacuna y de otras vacunas son análisis interinos, preliminares de eficacia. Todavía hay que seguir estudiando, los estudios clínicos siguen en desarrollo y los datos finales de eficacia se van a entregar cuando estos estudios se completen. Ahora, en relación a su pregunta, por supuesto, esta vacuna podría prevenir los casos leves, moderados y severos de la enfermedad, y eso ayudaría no solamente a la salud de las personas, sino que también a disminuir la necesidad de atención hospitalaria, por ejemplo, muy importante, o atención médica. Ahora, el 50% de eficacia de casos que son PCR positivos, pero no tienen síntomas, quiere decir que esta vacuna, según los datos de Brasil, puede disminuir significativamente la infección, ¿verdad? Y la manifestación de la infección en un porcentaje importante de las personas vacunadas. Entonces, sin duda, esta vacuna no solamente cumple los estándares de la FDA y los estándares de la OMS, sino que además va bien encaminada a ser una herramienta que por ese motivo ya está siendo utilizada en varios países, en China, en Indonesia, en Turquía, y esta semana en Brasil iniciaron el uso de esta vacuna. Qué bueno, eso es bien alentador y bien esperanzador, sobre todo porque ahora con las vacunas de Pfizer hay ciertas dudas en cuándo van a llegar los próximos cargamentos, en si se va a poder cumplir con los plazos, porque hay una modificación en su planta de Bélgica que podría retrasar de alguna medida ese plan de vacunación. Por lo tanto, miramos con mucha esperanza lo que pase con esta vacuna, que además debería traer muchas dosis a nuestro país. Y estamos revisando, doctor, mientras conversamos con usted, el inicio de la vacunación en adultos mayores, que partió durante la jornada de ayer. ¿Debería esta vacuna destinarse sobre todo a los adultos mayores, pensando en que ha sido muy efectiva al 100% en casos que pudieran ser graves o letales de coronavirus? Porque este es el grupo que tiene exponencialmente las mayores probabilidades de desarrollar cuadros graves que puedan llevar incluso hasta la muerte. Claro, Carla, primero quisiera destacar el hecho de que justamente a raíz de la ciencia, la medicina en nuestro país, hemos podido lograr desde la universidad este trabajo en colaboración con el desarrollador de la vacuna, que es Sinovac, ¿verdad? Y elegimos esta vacuna justamente por lo que usted se menciona al final. Es una vacuna, si uno uno la puede definir como primera generación, una vacuna tradicional que ocupa una tecnología que ha sido utilizada por más de 70 años, ¿verdad? Consiste en virus inactivados, entonces su patrón de seguridad es muy bueno. Entonces, pensando justamente en las personas de mayor riesgo, una vacuna de ese tipo, que tiene un patrón de seguridad muy bueno, como el caso de esta vacuna, que es en base a virus inactivado, sin duda podría ser considerada, pero esa decisión la toma finalmente la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, con asesoría de un consejo, que es el Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. Ahora, yo quisiera en fondo enfatizar ese elemento de cómo la diplomacia científica dio espacio para que pudiéramos tener la opción, ¿verdad?, de acceder a esta vacuna, gracias a que la Universidad Católica transfirió todos los derechos que le entregaba este convenio entre la Universidad y Sinovac, se lo entregamos al Estado a través de un convenio entre la Universidad Católica y el Ministerio de Salud, justamente para que el Gobierno de Chile, en base a las definiciones de calidad, de seguridad, de eficacia y de inmunogenicidad, defina si esta vacuna es adecuada para uso en nuestra población. Bien, pues y aparentemente, en base a lo que está ocurriendo en otros países como Indonesia, Turquía y Brasil, además de China, vemos que esta vacuna ya está siendo un aporte para controlar esta enfermedad que requiere una inmunización, porque el virus tiene la habilidad de escaparse de las respuestas inmunes del ser humano, y por eso es que necesitamos generar inmunidad por medio de la vacunación. Entonces, en primer lugar, indicar que las vacunas han seguido un riguroso estudio, ¿verdad?, que demuestra elementos de seguridad, calidad y de eficacia. Y además, finalmente, Carla, indicar que estas vacunas siguen en estudio, hay que seguir estudiando, eso es muy importante. Estamos en una situación de emergencia sanitaria planetaria en el mundo, y por eso es que se han tomado medidas como aprobaciones de uso de emergencia, pero los estudios científicos clínicos siguen en desarrollo, y es muy importante por eso el estudio que estamos haciendo en Chile, que ya nos ha entregado datos, ya tenemos datos de seguridad, de calidad,
y también de inmunogenicidad, que lo hemos entregado al Instituto de Salud Pública para que ellos lo analicen. Bien, pues datos que van a ser súper relevantes para la decisión que se tome de autorizar o no esta vacuna. Todo indicaría que se autorizaría incluso el día de mañana. Vamos a ver si es así, doctor. Nos llena de esperanzas también el ver que hay una serie de vacunas que deberían llegar a nuestro país y que van a ayudar de una forma u otra a poder ir controlando esta pandemia. Le queremos agradecer mucho al doctor. Y por ahora, Carla, lo más importante es lo que tengo yo puesto, una mascarilla, ¿verdad? Es la mejor vacuna. Yo creo que es muy importante recordarle a la audiencia que todavía estamos partiendo el proceso de vacunación, hay que seguir manteniendo el lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico. Sí, y es bueno que haga hincapié en eso, porque esto todavía gracias. es bien incipiente y no podemos bajar la guardia y el autocuidado sigue siendo fundamental. No hay que relajarse. Doctor Alexis Kalergis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias, Carla. Nos Usted vemos. también. Hasta luego.